Y cuéntanos, ¿te gustaría saber lo nuevo de RCP? ¿Te gustaría saber cuál es el manejo correcto de la vía aérea durante la reanimación? ¿O quisieras saber los outcomes de las drogas en la reanimación? ¿O quizá quisieras saber las tendencias de lo que hacen los países desarrollados que la están llevando en la reanimación? Quédate en este capítulo porque te contamos todo lo nuevo de RCP. Y más. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast, tu podcast Código de Urgencia. Estamos muy contentos de grabar Tercer aquí, tercer capítulo. Estamos con equipo a full. Eso. Y quisiéramos contar que la audiencia no debe ni saber, pero contarles que ya grabamos esto y estamos grabándolo por segunda vez. Nos faltó la pila. Porque se borró todo. Entonces, porque se acabó la batería. Es parte del proceso, pero creo que vamos mejorando y eso es lo que importa. Ya esperemos que la audiencia esté contento de ver este capítulo. Hoy estamos estrenando nuevo equipo igual. Oye, sí, cada vez estamos más... Cada capítulo tenemos un chiche nuevo. Sí, un chiche nuevo. Así es. Oye, bueno, y quería preguntarle, para ir al tema, al grano, si a Jessica, ¿qué te parece hablar del tema de reanimación en la urgencia? Es un tema muy entretenido. Yo creo que la audiencia también lo va a ver de esa manera. Creo que vamos a tener éxito en este capítulo. Mira, Nico, yo creo que es un tema muy interesante y creo que la audiencia también lo va a recibir de esa manera. Cuando hablamos de RCP pensamos que es un tema súper antiguo, pero en realidad no es tan así. Piensa que recién en el año 56 se inventó la ventilación boca a boca, el doctor Zafar. O sea, no ha pasado tanto tiempo. Y recién 4 años después agregaron a esta ventilación boca a boca el masaje cardíaco. Entonces, como reanimación cardiopulmonar, como la conocemos ahora, de masaje más ventilación, es un tema súper nuevo, o sea, del año 60, imagínate. Y a medida que ha pasado el tiempo, este tema ha avanzado muy, muy rápido, ¿cierto? Estamos hablando recién la ventilación boca a boca hasta la introducción de dispositivos avanzados vía aérea, la monitorización invasiva, el uso del eco, ECMO actualmente. Entonces, así también ha ido evolucionando el tema de la supervivencia o los avances que hay en esto. Así que, bueno, sabemos que los resultados en general en toda la RCP no son tan buenos. No sé si, Pelado, nos puedes hablar un poco de números en RCP. Bueno, sabemos con certeza que los pacientes o sea, a las personas que se le hace reanimación cardiopulmonar, el año 2022 la supervivencia fue aproximadamente un 7%, ¿ya? A nivel mundial. Y el outcome neurológico posterior a ello es aproximadamente un 9%. Digamos el outcome neurológico con buen outcome neurológico. Exacto, con el buen paciente outcome neurológico. que sale de la reanimación con buen outcome es un ¿cuánto? A un 9% aproximadamente. 9% de ese 7%. Sí, exacto. Y ahora, eso es a tema a nivel mundial, ¿ya? Como la estadística a nivel de Chile, el año, de hecho, 2023, en un estudio de la Católica y del Hospital Sotero del Río, un saludo a los colegas del Hospital de Sotero del Río, indicaron que aproximadamente la supervivencia es de un 10%, ¿ya? Entonces, si lo comparamos como a nivel mundial, es bastante similar. Exacto, eso es, de 9 al 10%, en verdad... Bastante similar, incluso mejor que la media mundial. O sea, podemos decir que Chile... Tiene medicina clase mundial. Es mejor que el mundo. Chile es el mundo. Eso. No. Bueno, entrando ya otra cosa de lleno, como en el tema de los procedimientos o lo que vamos a hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con reanimación cardiopulmonar. No sé si Gerson nos puede hablar un poco de la vía aérea. Más allá del boca a boca, que igual a veces lo practica. No, Claro, pero ya hablo de los dispositivos, Sí, ¿ya? sí. Gerson, por favor, no te confundas, ya queremos hablar de los dispositivos. Vamos a hablar de cosas técnicas. Bueno, para hablar de vía aérea hay que saber previamente que hay 2 conceptos básicos que vienen antes, que son las compresiones y la electricidad. Llámese compresiones, saber que tiene que tener una frecuencia adecuada, una profundidad adecuada, una buena técnica. Y la electricidad, llámese lo que conocemos en el contexto de paro, las desfibrilaciones. O sea, proporcionar una energía adecuada
para los ritmos que son desfibrilables, que sabemos que son dos, que son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, ¿cierto? Entrando de lleno en la vía aérea, saber que en un paciente que está en paro cardiorrespiratorio hay una serie de procesos fisiológicos que ocurren en su cuerpo y que van perpetuando ciertos procesos que son deleterios, que son básicamente la hipoxia, la hipercapnia, ¿ya? La acidosis, y lo que uno busca de alguna manera en el paro es tratar de revertir estos problemas. Y tenemos una serie de dispositivos supraglóticos y dispositivos definitivos como la intubación endotraqueal, y se ha buscado a través del tiempo como compararlo, ver cuál es mejor, ¿cierto? Sabemos que tenemos una serie para el médico general, la mascarilla de laringe y otros dispositivos supraglóticos que están a la mano, que tienen una baja curva de aprendizaje para su instalación, y otros como la intubación endotraqueal que tiene una curva que es un poco más larga, pero que con tiempo y experiencia se puede lograr. Y se compararon ambas métodos, ambas estrategias, dos grandes ensayos clínicos aleatorios del año 2018, el estudio Airways 2 y el estudio PART, y a grandes rasgos no hubo mucha diferencia en sobrevida y outcome neurológico. Sí se vio que los métodos definitivos como la intubación endotraqueal mejoraban el retorno a la circulación espontánea. Entonces, es importante en este contexto que estamos como un poco más... Yo quisiera como mencionar lo que dice Gerson cuando se refiere a la importancia de las prioridades. Como muy bien él lo menciona, él habló primero de la electricidad de las compresiones, que no cabe duda que son el número 1 de la reanimación, y después de eso vendría como otra de las prioridades podría ser la vía aérea, a no ser que tengamos un caso de paro que sea como de origen respiratorio, que ahí ya sería como quizá una prioridad. Claro. Pero si es que dejamos de lado ese escenario, no es ni la primera ni la segunda prioridad, son lo que mencionó él, como las compresiones y la electricidad. Y me queda muy claro el tema de los estudios, pero yo quería preguntarte cómo lo hace la gente en la práctica clínica. Entonces, ¿cómo decide Gerson qué dispositivo colocar en la vía aérea o cómo manejar la vía aérea durante la reanimación? Claro, pues las guías ACLS sabemos, ¿cierto?, que le dan, como dice Nicolás, una importancia secundaria. O sea, dicen reanimación de alta calidad y mientras logres ventilar, mantener ventilación con bolsa máscara. Claro. La decisión de esa estrategia depende de varios factores, depende del operador que está, depende del equipo, el contexto, el entorno en el que uno está, si es un hospital de baja, alta complejidad, pero siempre tratando de, una vez asegurado estas medidas básicas, las compresiones, la electricidad, ver la causa del paro y manejarla. Cuando ya estamos pensando en la vía aérea, tratar de que el médico, el colega con mayor expertise pueda lograr un abordaje definitivo de la vía aérea. Y eso se puede lograr sin problema, incluso mientras el paciente se le están haciendo compresiones. O sea, no es necesario parar las compresiones para lograr una intubación endotraqueal. Un médico, un urgencióloga con expertise lo puede lograr fácilmente con el apoyo del equipo también asociado, sabiendo el equipo lo que el médico o la médica va a hacer, ¿cierto? Exacto, o sea, paso a paso, claro. Después de intubar al paciente o previo al paciente, qué equipo va a necesitar el personal en general, el que esté en la cabecera de la vía aérea, etcétera. Claro. Sí, yo quiero mencionarle un tips a la audiencia sobre esto, porque yo creo que a varios les asusta un poco como enfrentarse a la vía aérea durante las compresiones, que en general no es tan fácil. Pero recuerden que cuando están llegando a la pausa, ahí yo creo que es donde tienen que avisar por lo menos unos 15, 20 segundos antes, para que el operador de la vía aérea ahí pueda efectivamente hacer su laringoscopía y aprovechar el momento de la pausa para poder intubar. Esa es una buena técnica, por ejemplo, si es que tú no tienes una visión muy buena de laringoscopía durante el proceso de las compresiones. Claro. Y el llamado igual es que no todo es intubación, pues. En el fondo, si estamos en un hospital periférico y tenemos solamente bolsa máscara, ese es el dispositivo que manejamos mejor y es el dispositivo que tenemos y debemos manejar. Sí, pues. O supraglótico, que exacto. Yo creo que máscara laringe recomendaría a los colegas que no son expertos en vía aérea hoy día en el prehospitalario o quizás en un hospital de baja complejidad. Personal de SAMU lo ocupa harto cuando no logra una vía definitiva. De acuerdo. Eso con respecto a vía aérea, ¿cierto? Y los siguientes fármacos. Tenemos fármacos. Los grandes fármacos, adrenalina, amiodarona, lidocaína, pero podríamos empezar con adrenalina.
La clásica adrenalina. ¿Qué nos podría decir Jefe Rojas de la adrenalina? Bueno, yo creo que hoy día en el siglo XXI es un poco impensable imaginarse una reanimación sin la adrenalina. Yo creo que nadie se imagina ese escenario. Pero yo partiría recalcando y dándole un mensaje a la audiencia que me parece relevante, que hoy día no existe ninguna droga que haya demostrado que aumente que aumente la sobrevida con un buen outcome neurológico, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos una droga ideal, ¿ya? De repente sí, pues en muchos contextos como de paro, la gente empieza como, hoy la adrenalina, ya va el tiempo para la adrenalina, pero en verdad lo que importa son las compresiones más que nada, ¿no? Exacto. Y electricidad. Porque... Sí, que eso sí tiene outcome demostrado en ambos escenarios. Ahora, yo lo que podría decir acerca de la adrenalina es que hace poco salió un estudio bastante controversial, el Paramedics 2, que comparó en una serie de pacientes en el prehospitalario el uso de la adrenalina contra placebo y viendo el outcome de supervivencia y neurológico. Y efectivamente lo que logró demostrar es que el retorno a la circulación espontánea era más significativo con la adrenalina, ¿vale? Pero si ellos comparaban o agregaban el outcome de mejor outcome neurológico, ahí se caían los números y salía que no era significativo. Por lo tanto, la adrenalina, digamos, no es la droga perfecta. Eso es como primer lugar. Y lo otro, que cuando se analizaba los casos en los cuales los pacientes retornaban a la circulación espontánea y tenían supervivencia, aquellos que sobrevivían tenían un doble de peor outcome neurológico. Entonces eso fue como un poco lo controversial. Ahora, si ustedes revisan los datos, lo que me gustaría decirle es acerca de que una cosa es que sea un estudio muestre que sean significativos la intervención, que en este caso se demostró, y otra cosa es hablar de la magnitud de esa significancia, porque si tú revisas, aquellos que sobrevivían con adrenalina eran 3,6% y aquellos que con placebo era 2,4%. Entonces, esa magnitud yo creo que en mi punto de vista es muy inferior a lo que podríamos acostumbrarnos a una medida de alto impacto. O sea, finalmente ahí te das cuenta que la adrenalina, el impacto no es tampoco el que tú esperas, ¿ya? Eso como que te podría decir. Y lo otro que a mí me parece relevante es que yo creo que si estamos buscando un outcome positivo, tanto de supervivencia como también de mejoría neurológica al alta, es poco probable que tú puedas encontrar una droga que te haga que mejoren esos dos resultados. Yo no creo que nosotros podamos atribuir todo eso a una droga, porque para mí el paro cardiorrespiratorio es mucho más que un fármaco. Probablemente las mejores intervenciones que te van a mejorar la sobrevida y el outcome neurológico son el manejo posparo, encontrar la causa rápida, quizá empezar a pensar en intervenciones más precoces, más agresivas, como lo que nos va a contar la Jessica acerca, por ejemplo, del ECMO. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, pero eso es lo que podría decir. Totalmente de acuerdo, Nico. Creo que una droga, como ninguna otra patología, puede hacer una diferencia importante en cuanto a mortalidad. O sea, van a ser muy pocas las excepciones. Bueno, otra cosa que tú mencionabas que es muy importante es la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Y para eso tenemos herramientas que nos ayudan a monitorizar esta reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Dentro de eso tenemos dos herramientas principales, que son la capnografía y la línea arterial. Sí. No sé si ustedes, ¿qué opinan sobre esas herramientas? Sí, yo creo que hay un antes y un después en las reanimaciones, en la urgencia, yo te diría que después de la pandemia. Y la urgencia se ha ido complejizando. Ya, por lo tanto, tenemos más acceso a estos sistemas de monitorización que son más invasivos, que son un poco más de alto costo, pero la verdad, el tener el beneficio de tener este monitoreo yo creo que se justifica totalmente, siempre y cuando los puedan interpretar correctamente y utilizar de la mejor manera. Y ver en el contexto igual, o sea, no estamos diciendo en ningún caso que un paciente en paro la prioridad sea instalar una línea arterial.
En el fondo, exacto, no vamos a ir de lleno a, oye, hay que instalar una línea arterial para ver cómo está la presión sistólica y diastólica o la curva, ¿ya? Estamos diciendo que si el paciente tiene línea arterial, podemos guiar la reanimación con este dispositivo. Así es. A mí me gustaría que la Jessica nos contara un poco más técnico y fisiológico por qué ocuparíamos esta monitorización durante la reanimación. Mira, recordar que la capnografía lo que mide principalmente es el end-tidal de CO2, o sea, el CO2 expirado, ¿cierto? Entonces, si un paciente está en paro cardiorrespiratorio, inicialmente el metabolismo continúa, pero no es capaz de expirarlo. ¿Ya? Cuando iniciamos las maniobras y las ventilaciones, logramos un flujo adecuado para que el paciente pueda expirar este CO2. Entonces, la capnografía nos va a ser de utilidad en varios puntos. Existe una mnemotecnia para esto, que es el PQRST. P en relación a la posición del tubo. O sea, cuando intubamos a un paciente y tenemos curva de capnografía, podemos ver que hay un ETCO expirado y además hay una oscilación, ¿cierto? Además nos sirve como Q en relación a evaluar la calidad de nuestro RCP. Cuando tenemos una curva de TCO2, siempre vamos a ir a buscar un ETCO ojalá sobre 15, sobre 20, en relación a cada maniobra de compresión torácica y que la curva se mantenga, digamos, en esos niveles. En relación a la R, también nos puede ayudar a evaluar en el monitor si el paciente logra un retorno a la circulación espontánea, si nuestro ETO2 asciende bruscamente sobre 35 o sobre 10 de la línea de base. Eso indica que probablemente nuestro paciente logró el ROSC, ¿cierto? Mientras estamos haciendo la RCP y no estamos comprobando pulso, por ejemplo. Además, nos sirve para guiar algunas estrategias en cuanto a la ventilación. Ya sabemos que la forma de la curva de la capnografía nos puede orientar a si, por ejemplo, el paciente perdió el tubo, ¿cierto? Si tiene un leak, si está muy obstruido, etc. Y además, si mantenemos un ETCO2 bajo 10 durante toda la RCP, quiere decir que nuestras maniobras no están siendo suficientes y eso nos puede ser una ayuda, digamos, para decidir fin de maniobra si llevamos más de 20 minutos con ETCO2 menor a 10, por ejemplo. Ahora, la capnografía en general está en los servicios de urgencia más grandes bastante disponible y en el caso de que no tengamos un paciente con una línea arterial puesta, nos puede servir de mucho, ¿ya? Sabemos que la línea arterial es el gold estándar para evaluar retorno de circulación espontánea, ¿cierto? Y guiar la reanimación cardiopulmonar, pero cuando no la tenemos esta herramienta. Y en relación a la línea arterial, debemos recordar fisiológicamente que la perfusión coronaria ocurre principalmente en diástole, ¿ya? Y que 2/3 de nuestro ciclo cardíaco es la diástole. Por lo tanto, la línea arterial nos ayuda a diferenciar la presión arterial sistólica de la diastólica. Que la diastólica nos tenemos que enfocar principalmente para tratar de ir a buscar una presión de perfusión coronaria lo mínimo seguro para el paciente. Y eso lo logramos con presiones diastólicas idealmente sobre 35. Entonces es de muy alta utilidad cuando la tenemos instalada. Sabemos que en paro es un poco más complejo, pero si el paciente tiene una línea puesta, eso nos puede dar mucha información. Sí. Por lo que hablábamos la otra vez de que cuando uno sabe que tiene un paciente, sobre todo coronario, que está mal, un infarto con supra, y que uno dice, uy, se va a parar, es el momento, anticipar. Hay una pequeña ventana en que uno ya prepara sus dispositivos de vía aérea, prepara sus fármacos, prepara el equipo, arma un espacio, porque a veces uno está con el paciente en una esquina donde hay muchos insumos alrededor que uno sabe que va a necesitar más espacio, lo deja el paciente más al medio y también se prepara con una línea arterial en esa ventana. O también se puede colocar intraparo, que es más difícil, pero se puede sabiendo que no es la prioridad, pero hay una serie de factores técnicos por lo cual es importante tener una línea. Sí, bueno, y lo otro que al personal igual le ayuda mucho. Uno puede enseñar también al personal, muchas veces no conocen estas cosas básicas como de que si tiene curva el paciente tiene pulso, por ejemplo. Y eso uno enseña al personal y a veces van a ir a buscar el paro porque, no sé, el paciente le bajó mucho la presión, no sé, pero habiendo curva, eso el paciente tiene un pulso, entonces eso uno le puede enseñar. Y lo otro que intraparo también sirve para tomar muestras. O sea, sabemos que un paciente, tomar un examen en un paciente que está en paro es muy difícil, pero ayuda también a tener un acceso para tomar un perfil crítico, por ejemplo. Y no tenerle miedo a la instalación. O sea, aquí en Temuco ya la mayoría de los hospitales se colocan líneas en la urgencia. ¿No? Y la urgencia, que todavía hay hospitales grandes, diría yo, en Chile, que no se instalan línea arterial en la urgencia o se hace muy poco, procedimiento que no está tan estandarizado en todas partes como Santiago o ciudades
Sí. o regiones Oye, y sobre todo más grandes. los médicos, como en general los médicos no instalan muchas líneas arteriales, más como por lo menos de la parte periférica, es como trabajo, no trabajo, pero de repente el equipo de enfermería igual. Claro. ¿Ya? Sacando a UPC, UCI, porque eso ya Claro. es mucho más estandarizado en todas partes su uso. Sí. Yo quisiera como solo mencionar que lo que dice la Jessica me parece muy relevante, que la gente no menosprecie la presión diastólica, porque casi todos siempre se fijan en la sistólica, pero la diastólica es tremendamente importante, sobre todo porque, como ella dijo, 2/3. 2/3 de tu vida lo pasas en diástole, entonces no es menos. Estoy en diástole. Ahora también. justo ahora estoy en diástole. Ahora de nuevo. Hay algunos que pasan más en diástole que en sístole. Oye, no, y lo otro que me parece súper interesante es que han salido algunas ideas medias novedosas con respecto, porque cuando uno pasa la adrenalina en bolo es un bolazo de adrenalina, pues, Sí. 1 miligramo. Entonces han salido algunas ideas de titular las drogas vasoactivas buscando ese target de presión arterial diastólica. A mí me parece muy, muy interesante, así que sería súper bueno verlo en el futuro. Sí, bueno, lo otro que hay de repente algunos detalles que ya en la reanimación más avanzada hay que considerar para los médicos, digamos. Al momento de pasar bicarbonato, que no es parte de las guías, ¿cierto? Pero es un fármaco que habitualmente se administra también en RCP, Sí, puede haber un aumento del ETCO aspirado que es transitorio, entonces no hay que confundirlo. Ujú. En relación a las drogas, hemos hablado también de que del bicarbonato, ¿cierto? No es parte de los protocolos, pero existen otros medicamentos como la amiodarona, la lidocaína y otras cosas más avanzadas como las Dispositivos mecánicos igual, dispositivos ¿no? mecánicos, Sí. sí. No sé si ustedes pueden hablar algo de eso. Yo creo que primero, viendo el tema de las drogas, bueno, el 2016 se publicó un estudio en New England que comparó la amiodarona, que es una de las drogas también muy utilizada en paro, junto con la lidocaína. Entonces comparó amiodarona y placebo, lidocaína y placebo y amiodarona y lidocaína. No sé si lo dije bien, se entendió. Muchas combinaciones, a eso voy. Bueno, el tema es que la amiodarona en una dosis de 300 miligramos, después de una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, al tercera descarga, en el fondo, en un paciente en paro, se da o se administra cuando el paciente en el fondo no tiene respuesta a la tercera descarga, ¿ya? Si bien como que aumentó la supervivencia de los pacientes, pero en global, comparado con placebo, no hubo diferencia en la supervivencia ni outcomes neurológicos. ¿Ya? Sumando ambos, digamos. Sumando ambos, exacto. Ya es el primer tema, la amiodarona. Después se comparó obviamente la lidocaína, ya en el mismo setting de pacientes frente a placebo, ya se dio una dosis de 100 miligramos después de el quinto, como la quinta descarga, y tampoco hubo como mayores diferencias en el outcome neurológico ni en el fondo supervivencia, ¿ya? Y después se comparó amiodarona y lidocaína, ¿ya? Y se vio que la lidocaína tenía un poco de mejor como respuesta en comparación con la lidocaína, pero tampoco finalmente hubo mayor como tasa de supervivencia ni outcome neurológico. Así que si bien son fármacos que están disponibles en los servicios de urgencia y se pueden usar, hay que recordar que se usan después de una tercera o una quinta descarga con un paciente en paro cardiorrespiratorio. Como Eso un ritmo con- desfibrillable. Claro, ritmo O sea que desfibrillable. es difícil. Eso aparte, yo creo que hoy en día también hay muchos más centros que ocupan la doble desfibrilación secuencial. Claro. Cuando tengáis esos escenarios. Pero claro, el uso de los fármacos en esos escenarios también hay que usarlo adjunto. Y podéis usar hoy en día cualquiera de los dos. Ahora, no estoy diciendo en ningún caso que no ocupemos los fármacos. Estoy diciendo que el outcome neurológico y de supervivencia, en el fondo, no hay mucha evidencia. Parecido a las conclusiones de la Exacto, adrenalina. hay O sea, diferencia. no estamos diciendo que... Aumentan el ROSC, Claro. pero Sí. no tiene un resultado definitivo, digamos, en la supervivencia Claro. junto con el outcome neurológico, que Que- es como el problema de todas las drogas. Que digamos. quede claro que no estamos diciendo que no hay que usar la droga. Exacto, Estamos, a estamos eso. entrando al detalle del Y a estudio Lucas, de cada uno. Y Lucas, invitamos Y Lucas. a Lucas, ¿o no? Al próximo capítulo. Que pase Lucas. Que pase Lucas. Sí. Bueno, Oye, calma. ¿A qué es el Lucas, primero que todo? Lucas. Ya. ¿El Pato Lucas? ¿Lucas? Pato Lucas. Profe Lucas, ya. Lucas, este dispositivo de asistencia mecánica para favorecer las compresiones torácicas en el contexto de un paro cardíaco. ¿Por qué se llama Lucas? ¿Por qué se llama Lucas? ¿Por qué se llama Lucas? No sé, Pelado, cuéntanos. Cuéntanos tú. ¿Por qué se llama Lucas? Pelado está preguntando algo que estudió para decirlo en público. Profesor, ¿por qué se llama Lucas?
¿Puedo Sí, es contestar? que algo que me preguntarían a mí. Es como Son los traumas. No. Básicamente un sistema de compresión que fue creado en la Universidad de Lund, ya que está en Suecia. Entonces, es un acrónimo en el fondo que significa Lund University Cardiac Assistance System. Muy Muy bien. ¿Ya? No es una persona, para que quede claro. ¿Ya? Es un dispositivo mecánico. Y nosotros ¿Qué? queríamos invitarlo al programa. Sí, Oye, yo- qué Queríamos que nos auspiciara. internacional eres, pelado. De todas formas, si nos quiere Cuéntanos de auspiciar, Lucas. Está súper... Sí. si No, nos por quiere eso. auspiciar. Está invitado. Pasajes a Europa. Ya. Cuéntanos entonces un poco, Gerson, acerca de este dispositivo. Bueno, se ha estudiado, se ha buscado comparar las compresiones manuales con estos dispositivos de asistencia mecánica y se ha visto que no hay grandes diferencias, pero sí tiene algunas ventajas clínicas que podría ser el liberar personal en el contexto de paro cardíaco, sobre todo cuando el personal es limitado. Libera manos, libera esta persona que está encargada de las compresiones, te permite estar atento a las drogas, te permite estar atento a liberar manos para realizar las desfibrilaciones. Es una ayuda también en paros cardíacos prolongados, porque en realidad lo que está demostrado es que este dispositivo de asistencia no es muy diferente a compresiones bien realizadas, pero por un personal entrenado, con una profundidad y una frecuencia adecuada. Pero en un paro prolongado sabemos que el personal se empieza a cansar, Sí. ya las compresiones, ya la profundidad no es la misma, cuando el mismo personal se va repitiendo y a medida que avanzan los ciclos, ya no va siendo de la misma efectividad. Claro, como Entonces, cuando ustedes llegaron en primero, po, ¿cierto? No, ahí O, no. Ahora, o llegaron mejores. más musculosos, no, Otra no, no, calidad no lo de creo. compresiones ahora. ¿Peores o Ahora mejor? con una mano. No, ¿sabes Con una- eso? Cuando mejores. llegan con el Samo así. Estruja ventrículo. Con una Así Sí. que. Sí, yo creo que en el contexto... bueno, ¿Es una buena inversión o no? Es una buena inversión, la compraría Jessica, ¿no? No sé, sí, para casos puntuales, claro, paciente con paro prolongado, con causa Hipotermia. reversible, hipotermia, intoxicado, por Ya. supuesto. Voy a pegar un llamado entonces para que lo compremos. ¿Qué comprarías? ¿Lucas 1 o Lucas 2? Ya te pusiste técnico. Las ya, segundas chao. partes no siempre son tan buenas. El Lucas 2 es esa batería, por eso digo. Y el Lucas 1 es enchufe. Sí. Pero claro, contexto, como dice Jessica, paro bien prolongado, hipotermia, quizás, por ejemplo, en un Intoxicado. procedimiento, por ejemplo, si está En en angiografía. hemodinamia. Pero ¿cierto? el angiógrafo no es nuestro problema. Desocupar Problema de manos. angiografía. Eso, totalmente de acuerdo. Sí. Eso. Bueno, y pasando a otro tema. Ultrasonido. Sí, eso, ese tema. A los urgenciólogos les gusta mucho el ultrasonido. No sé qué opinan de eso, qué saben. Sí, yo creo que la ecografía hoy en día tiene un tremendo rol en la medicina de urgencia. Definitivamente cambió la manera que practicamos la medicina de urgencia. Entonces, durante la reanimación hay mucha utilidad porque te permite, por ejemplo, ver algunas etiologías como taponamiento cardíaco, sospecha de tromboembolismo pulmonar e incluso te permite ver, digamos... La calidad. Las fibrilaciones ventriculares que no se ven Pseudoactividad eléctrica siempre. claro, que no se ven muy bien en el monitor. Entonces, para eso, muy, pero muy útil. Otra de las cosas que te permite hacer es chequear el pulso, porque nosotros sabemos que clínicamente, Muy complejo. sí, o sea, si Sí. tú le decías a la persona, oye, tú, el que está en la vía aérea, por favor, chequea el pulso, hay un gran porcentaje que se equivoca y que él dice, está Así sin es. pulso, y efectivamente el paciente tiene pulso, po. Entonces, la manera de objetivar hoy en día, yo te diría que si es que no tienes línea arterial, lo podrías hacer con el ultrasonido, ya sea como ultrasonido cardíaco focalizado o si no como ultrasonido Doppler periférico. Entonces, también otra utilidad. Y lo otro que es un poco más controversial es acerca del pronóstico, porque se ha visto que, por ejemplo, cuando el corazón está detenido y no hace ningún movimiento, hay un alto, un LR muy, muy alto a que no sobreviva el paciente, ¿ya? Así que, obviamente, eso no es 100%, pero sí te indica como que es poco probable que el paciente tenga sobrevida. Todo esto es transtorácico. Sí, transtorácico. Estamos hablando de eco transtorácico. Pero lo que a mí me gustaría recalcarle a la audiencia es que eso puede entorpecer tu escenario de reanimación. Y ahí es donde sí tenemos estudios que han mostrado que el hecho de hacer ultrasonido cardíaco focalizado durante la RCP puede prolongar las pausas. ¿Ya? Eso está demostrado. Y recuerden que cada vez que se hace una pausa, la perfusión coronaria cae en forma abrupta. Todo lo que estáis ganando con las compresiones Se pierde. se pierde. Entonces,
¿Cuáles son los consejos y las recomendaciones? Es que se use de manera juiciosa y se use de manera ordenada. Entonces, lo que debiese hacerse es, antes de 10 segundos de chequear el pulso, decirle al equipo POCUS, decirle, oye, ¿sabes qué? Quedan 10 segundos para que chequeen. Entonces, se posicionan, ¿cierto? Hacen el ultrasonido cardíaco, por ejemplo, focalizado, o hacen el ultrasonido durante toda para ver toda la etiología. Y Se graba. después, no más de 4 segundos, se graba, ¿cierto? Y después se revisa el clip y se hace la pregunta específica, oye, ¿tiene derrame o no tiene derrame? ¿El ventrículo derecho está grande o no? Como con una pregunta a la vez, ¿ya? Y así, de esa manera, no entorpecer el escenario de reanimación. Eso. Y ahora lo que sí hemos visto nuevo como tendencia en estos últimos, yo diría, 6 años, es el uso del ultrasonido cardíaco, pero transesofágico. Yo creo que ahí hay mucho futuro porque es muy interesante porque te permite liberar espacio, no te entorpece durante las pausas, que era lo deleterio del eco transtorácico, y hay como un 60% de mejoría de detección de ciertas patologías con el ultrasonido transesofágico. Claro, si lo comparas en en el fondo mano con el- entrenada, digamos, ¿ya? Así que si lo comparáis con el transtorácico, es mucho más eficiente. Como Se la, viene. la visualización de la imagen, dices. Sí, la visualización de la imagen es mucho más eficiente si es que estáis bien entrenados. Entonces, yo creo que el hecho de desocupar la mano, desocupar el espacio, no entorpecer la reanimación, no entorpecer las pausas, es una ventaja. Y lo otro, que han salido reportes muy interesantes, sobre todo de un chileno que trabaja en Estados Unidos, Felipe Terán, que por ejemplo, dentro de los artículos que él ha publicado, menciona que en el ecocardio transesofágico uno puede visualizar la calidad de las compresiones. Y aunque Claro. ustedes no lo crean, yo creo que cada vez más nos vamos a ir enfocando en La calidad. la manera de cómo estamos haciendo esas compresiones. Y, por ejemplo, si tú estás comprimiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, finalmente tu reanimación está pésima, ¿cierto? Puro que obstruyes. Básicamente estás destruyendo todo el flujo. Entonces, Así es. tú podéis ver con el eco transesofágico la calidad En de las tiempo compresiones real, en tiempo real. Y podéis corregirlo. Mm. Y eso también ha mostrado que cambia también el pronóstico de la reanimación. Nico, ¿y en qué lugar sería mejor hacer las compresiones entonces? Si yo tengo el eco, por ejemplo, ¿en el ápex, en el centro? Claro, por Depende de lo que te vaya guiando la eco transesofágica, puede Ya. ser la gracia. Los centros que hacen RCP guiada en Estados Unidos hay centros que están protocolizados de esa manera, o sea, ellos van reanimando y te van diciendo más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, depende de lo que vaya mostrando el eco. Sí, porque nosotros sabemos que el corazón en todas las personas no está en la Claro. misma posición, ¿cierto? Entonces hay que tener y considerar eso. Bueno, y yo creo que hemos hablado un poco ya de cosas más avanzadas, pero yo te diría que la guinda de la torta hoy en día, y lo que hemos escuchado estos últimos años, es el ECMO intraparo o el ED-ECMO. Entonces, yo le quería preguntar a la Jessica si sabe algo al respecto de... No, no sé nada. Yo creo que tú eres una sé experta en nada. ECMO. A mí- No me leí la ya- pauta. Sí. ya no- Cuéntame tu año de experiencia Ya en no me ECMO en preguntes paro. con eso. Mi experiencia en ECMO es cero paciente, pero he leído el tema, sí. ¿Y qué te obviamente parece, la investigación qué te es, parece? Bueno, parece la maravilla, la panacea en la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Pero estamos hablando de ECMO en RCP, o sea, no confundir con ECMO post-shock cardiogénico, por ejemplo, estamos hablando de reanimar y mientras el paciente está en paro cardiorrespiratorio, o sea, antes de que retorne la circulación espontánea, ¿ya? Y es una terapia puente, ¿ya? No es ninguna, digamos, si bien es la guinda de la torta porque es lo más novedoso, lo que se ve más prometedor, siempre hay que considerar que es una terapia puente. Damos flujo precoz al paciente, ¿cierto? Oxigenamos al paciente en espera de que se logre un tratamiento definitivo. Por lo tanto, tiene que ser para pacientes con paro con causa reversible. Y esto lo han estudiado también. Se han hecho varios estudios en relación a la sobrevida de reanimar al paciente con ECMO o de manera convencional. Ya hablábamos inicialmente, pelado, de un 7-9% sobrevida, 10% en Chile. Pero el primer estudio, el ARRES, mostró una sobrevivencia del 43%.
¿cachai? Entonces ya parecía un poco sospechoso. Igual Oye, son brutal. valores Brutal. extremadamente altos de supervivencia. Sí. Entonces, Compáralo con el 9-7% que Así habló es. Pelado al principio de este podcast. Y lo otro que el ECMO después evita, o sea, no evita, pero va corrigiendo las complicaciones posparo, o sea, todos los trastornos metabólicos, los trastornos hidroelectrolíticos, entonces igual es todo un continuo. sí. Ahora, en vista de estos muy buenos resultados, se hicieron estudios en forma posterior, como el Inception el año 2023, que trató de ir a cuestionar un poco estos resultados y se hizo una investigación un poco más grande. Fueron alrededor de 160 pacientes, incluyeron centros cardioquirúrgicos y centros de medicina de urgencia, de alta experiencia y baja experiencia en realidad de ECMO en RCP. Y vio que en realidad no hubo diferencia en la supervivencia. Ni en Como los que echó resultados abajo los neurológicos. resultados Y echó del- un poco abajo los resultados. Ahora, hay que considerar también que eran centros muy dispares. Los resultados, por lo tanto, pueden ser un poco confusos. Y además, otra crítica que tuvo es que el tiempo desde la llegada a la urgencia hasta la canalización del ECMO fue muy prolongado, sobre 74 15 minutos. de la llegada, pero Sí. de canalización 16 minutos. Entonces, igual son cosas que nos hacen un poco cuestionar y poner un poco en duda, ¿ya? Entonces, hay que considerar que si bien el ECMO es una herramienta muy útil, tiene que ser en un centro con experiencia, ¿ya? Y la canalización lo antes posible y pacientes seleccionados. O sea, sabemos que los pacientes tienen que ser paro de causa reversible, que haya sido presenciado y reanimado, que no lleve más de 60 minutos en maniobras y además que el paciente sea menor de 60 años y que no tenga patología importante, digamos, como terminales. Claro. Entonces son pacientes seleccionados. Sí, yo creo que puede ser una bonita intervención en el futuro y nos encantaría verlo en Chile. Yo no lo veo tan imposible porque creo que si tú ya tenías un centro en el cual estáis desarrollando un programa de ECMO, esta gente que está haciendo ED ECMO dice que en verdad los costos no deberían aumentar tanto. Sí. El tema es que efectivamente yo creo que lo que sabemos es que tenéis que estar muy entrenados y ser un centro El personal. que maneje Así todos es. los días estos pacientes, porque eso fue lo que nosotros podemos criticar del Inception, que los centros que estaban manejando tenían una experiencia muy variable con Así respecto a es. esto. Mucho tiempo además desde que se inicia el paro, se inician las maniobras, se canaliza el paciente, entonces tiene que estar muy muy bien protocolizado. Acá hemos tenido experiencia de pacientes que salen del paro y se conectan a ECMO, por ejemplo, con muy buenos resultados, pero no es lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de reanimar con ECMO antes del retorno a circulación espontánea. Sí. Oye, incluso Brutal. yo escuché que en algunos lados en el prehospitalario, no sé si... Sí, bueno, en Francia hay experiencia de ECMO y se han rescatado pacientes incluso en el metro, por ejemplo. Y en algunos otros países en Europa igual está pensado también, recordemos que actualmente la donación de órganos es un tema importante y cada vez hay menos donantes, logrando retorno a circulación espontánea más precoz en pacientes que lamentablemente pueden quedar comatosos, ¿cierto? Son también una oportunidad de lograr más pacientes candidatos a ser donantes, por lo tanto también pensado en eso, se ha hecho ECMO cada vez más precoz. Súper. No, yo por lo menos estoy muy contento con todo lo que hemos discutido. Me parece un tema que nunca va a dejar de ser relevante en la medicina de urgencia. Yo creo que en todos los centros que estén manejando pacientes críticos también. Aprendí muchísimo, lo pasé muy bien, a pesar de todos los percances que tuvimos con la grabación, que esperamos mejorarlo. Y yo creo que para finalizar me gustaría que, no sé si Jorge y Gerson quisieran hacer como un pimponeo o unas conclusiones para que se lleve la audiencia al final del capítulo. Oye, primero que todo, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, ponerle like. ¿Tenemos? Sí, No po. sabía. Sí, Ya. no, sí, tenemos de todo. Dicen. Y recordar que todos los estudios de los que conversamos hoy día van a estar abajo en la descripción Los links. para que los revisen y los puedan leer, obviamente, porque este es como una introducción al tema, pero importante que ustedes igual se interioricen, lean los estudios para que así después en un futuro podamos, si nos encontramos, Y nos conversar. comentan. Y nos comentan, eso. Yo creo que recalcar los puntos clave de los que conversamos. Bueno, lo primero, que las medidas más importantes siguen siendo, en primer, en segundo y en tercer lugar, el masaje y la electricidad, las descargas eléctricas. ¿Ya? Estas son las medidas que salvan vidas. Todas las personas, la gente debería saber maniobras de compresión. ¿Ya? Hemos tenido familiares de pacientes que han tenido paro cardiorrespiratorio en su domicilio y que los familiares que saben hacer maniobras de RCP han llegado con sus familiares a la urgencia y han salido en el fondo del paro. Hay una ¿Ya? historia del Lindorfo.
que sacó a su sobrino del paro. ¿En Como que serio? había visto un video, había hecho un curso, Imagínate, algo así, vos, ¿cachai? y lo marcó. Ese es del porte de membrillo. El Puerto de Membrillo. Sí. Wow. Eso es lo Sí, primero. salvó a su sobrino, ¿verdad eso? Wow. Datazo, ¿sabes? Un segundo punto, la vía aérea, lo que dijimos. O sea, con un nivel de expertise que se puede lograr con el tiempo, hay que procurar lograr una vía aérea definitiva y en caso contrario, tenemos los dispositivos supraglóticos, ¿cierto?, que nos pueden ayudar. ¿Tiene un tercer punto, Pelado? Sí. Y bueno, con respecto a las drogas, adrenalina, amiodarona, lidocaína y todos los otros fármacos que siempre se administran durante los pacientes en paro, bueno, ninguna ha tenido mayor como... Outcome de supervivencia Exacto. y outcome de supervivencia Y con outcome positivo neurológico. neurológico, exacto. Todos parecieran, por ejemplo, tener beneficio de la tasa de ROSC, Claro. ¿cierto? Pero no hay mayor diferencia, a eso voy. Lo que no significa que no lo vamos a usar. Exacto. Muy No significa bien. que no hay que usarlos. Ya, ese es el tercer punto. Un cuarto punto, la ecografía. Sabemos que se viene, por lo menos la transtorácica es algo que ya se usa en hospitales grandes, pero saber que no hay que parar las compresiones, no tiene que retrasar estas pausas para hacer esta ecografía. Tiene que ser idealmente por un equipo anexo, en un tiempo definido, tratar de grabar y después analizar las imágenes y responder de una pregunta a la vez. Y sabemos que la ecografía transesofágica es lo que se viene al futuro y idealmente en un futuro próximo en todos los hospitales de Chile. Oye, y recordar que la vía aérea junto con la ecografía, en el fondo, en personal que sepa igual realizar en los procedimientos. O sea, no voy a entorpecer una resucitación cardiopulmonar porque quiero hacer la ecografía para ver cómo se ve el corazón, sino sé evaluar en el fondo la ecografía. Eso igual es importante. Ujú, ¿ya? exacto. Bueno, y hablando de eso igual, el ECMO. Creo que me queda ese punto, ¿no? Sí, Sí. como un futuro prometedor. que El ECMO tenemos. es el futuro. Spoiler. Spoiler, sí. 5 años más. Sí, no, pero igual en fondo esto involucra el personal, tanto médico como enfermería, TENS y todos los que nos acompañan durante el día a día en el REA. Kinesiólogo. Exacto, kinesiólogos que estén todos capacitados en conjunto. Yo veo y en a- un futuro poder en el fondo tener ¿Por qué no? ¿Por Veo qué a no? Pelado Why en not? 5 años más, jefe de UCI. ¿Le pusiste ECMO a tu paciente? No te lo recibo. Tu paciente en Gerson? paro. No, ¿Lo no, instalaste no. con el...? Yo no recibo pacientes No sin te lo ECMO. recibo. Oye, nada, muy contento de terminar este tercer capítulo y que nos sigan la comunidad, que nos comente y se suscriba a nuestras redes. Que planteen temas igual, ¿ah? Eso, Sí. pueden plantear temas y todo lo que Estamos abiertos a todos los temas. quieran. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.